de hoy vamos a ver la segunda transgresión. No lleva ningún orden específico. Se llama medios carnales para la bendición divina. Otra forma de explicarlo es usar medios carnales para fines espirituales. Medios carnales para la bendición divina. Así se llama el capítulo. Le dejé ese nombre porque ese nombre es el que usa el libro. Pero yo lo puedo explicar como usar medios carnales para fines espirituales. Y vamos a ver a Jacob. Jacob es el personaje que vamos a estudiar. Jacob es una persona en la escritura que es muy polémica, porque durante mucho tiempo de su vida no mantiene un caminar correcto delante de Dios. Jacob significa usurpador o transador. Qué bonito nombre. Literalmente significa el que agarra por el calcañar, que es el talón. ¿Por qué? Porque cuenta la historia que cuando nacieron Jacob y Esaú nace primero y Jacob viene agarrado del talón como diciendo: no te voy a dejar salir, yo quiero salir primero. Entonces desde ahí los padres le ponen un nombre. Ahora, había una profecía dada por Dios anteriormente al nacimiento de ellos dos, donde se establecía que el mayor iba a servir al menor. Lo normal en la ley, lo normal es que el mayor hereda la bendición, se le llama la doble porción. ¿Cómo es la doble porción? La doble porción es muy sencillo. Dependiendo de los hijos que tenían, se dividían las porciones como si hubiera un hijo más, y al primero le tocaba lo doble. Es decir, en el caso de ellos, que eran dos hijos, la herencia familiar se dividía en tres, y a Jacob le tocaba, a Esaú, que era el primogénito, le deberían de haber tocado 2/3, o sea, una doble porción. ¿Ok? Eso es lo que significa la doble porción. Si hubieran sido 4, se dividía en 5, y al primogénito le tocaba lo suyo, lo del ficticio, y los demás pues ya el resto. Así se estableció. Sin embargo, estaba esta profecía. Ahora, el autor en el libro menciona un testimonio de un pastor que es un pastor asociado. En Estados Unidos hay mucho esta figura que es como un copastor. Y cuenta el autor que este copastor un día de repente se harta del pastor con el que está, y se lleva todas las cosas de la iglesia, mete una traila y se lleva las bocinas, se lleva las sillas, se lleva el sonido y planta una iglesia. Dice, todos en esa iglesia y todos en esa ciudad estaban esperando ver lo pronto que este hombre iba a fracasar, y no fracasó. Dice, le empezó a ir muy bien, pero al final de cuentas, después de 20 o 15 años de ese suceso, empezó a manifestarse en una iglesia que ya estaba bien establecida, se le dividió, se le volvió a dividir y tuvo ya consecuencias. Muchas veces las consecuencias de nuestras fallas de carácter no son inmediatas. Esa es una razón por la que muchos, como les decía la semana pasada con lo de Tommy Hicks, muchas veces caemos en el autoengaño de decir: Dios no está tan molesto con mi forma de proceder, aunque está fuera de lo correcto, porque no veo el juicio de Dios sobre mi vida, y peor aún,
cuando veo aparente bendición sobre mi vida. Aquí ha pasado que gente se ha retirado de la iglesia queriendo plantar una iglesia en un orden que no es el correcto. De todos los que se han ido, no se ha plantado ninguna iglesia. El más reciente fue hace tal vez 4 años. Literalmente las palabras que él tuvo para conmigo cuando se estaba yendo de la iglesia, yo le digo, bueno, ¿y cuál es tu plan? O sea, abrir una congregación. Le digo, ¿y no quieres que te demos cobertura? ¿No quieres, te ayudamos para abrirla? Y me dijo, no, yo no quiero tener nada que ver con ustedes. Ándale pues. Y se retiró, se empezó a congregar en otro lugar por mientras. Buscó cobertura con un pastor que luego curiosamente vino a predicar aquí, sin querer queriendo, con Ricardo Solano. Ricardo Solano le dijo que no, que en ese momento no, que igual y se conocían y empezaban un proceso. Y después de todo eso, estoy hablándote de tal vez 1 año, cuando mucho, de que se retiró de la iglesia, empezó a tener problemas familiares. Me buscó para tratar como que de ayudar ahí. De repente, de la noche a la mañana tronó y ya ni siquiera se congrega, reniega de Dios, está en una posición muy complicada. Y pues también su familia no está estable, ¿verdad? Familiarmente hablando, económicamente le está yendo bien y todo, pero espiritualmente pues trae un caos. Cuando nosotros actuamos carnalmente, aunque sea buscando un fin espiritual, vamos a tener consecuencias tarde o temprano. Por eso te presento los 2 casos. En uno tardó casi 20 años en haber una evidencia de que algo estaba mal o en pagar consecuencias, y en otro fue básicamente inmediato. Otro matrimonio años antes también dijo, nos queremos retirar, vamos a abrir una iglesia con otra cobertura que nos están ofreciendo. Y el problema no es que abras una iglesia con una u otra cobertura, el problema son las formas. La historia, hasta donde yo sé, esa iglesia no prosperó y se reintegraron a otra iglesia. Entonces, Jacob representa a esta persona que tiene una promesa, que tiene proyectos de Dios sobre su vida, pero que quiere las cosas rápido, que quiere las cosas a su manera, y que para obtenerlo va a usar su astucia en vez de dejar que Dios sea quien le ofrezca o le abra el camino. El primer subtítulo que yo pongo aquí es con éxito pero sin ética, y es una pregunta, y es, yo te hago esta pregunta: ¿qué tan importante es para nosotros hoy como cristianos llevar una ética cristiana, una ética bíblica? La ética son formas correctas de hacer las cosas. Y hay ética bíblica que vienen siendo ¿qué? Pues los mandamientos. Hay mucho más de los 10 mandamientos. Hay mandamientos en cuestión de si tú le prestas dinero a tu hermano. ¿Sabías que hay ese tipo de mandamientos? Y normalmente son contrarios al mundo. Por ejemplo, dice, si tu hermano solo tiene una capa y te la deja en garantía del préstamo, por las noches regrésale esa capa, porque es lo único que tiene para taparse del frío. En la mañana la vuelves a tomar. Es un ejemplo muy básico. ¿Qué hacemos hoy en día? Los préstamos, ¿cómo son? No, pues voy a quitarle hasta la cama donde duerme porque no ha pagado. Es un hombre moroso y entra una falta de ética. Dios estableció en Israel mandamientos y preceptos para que aún la gente que estaba en escasez económica viviera de una manera digna. Por ejemplo, esta ley que estaba donde cuando fueran a cultivar lo que caía de las gavillas
no lo recogieran, sino que después de que era la jornada en la que estaban cultivando y se habían caído fruto de las canastas que ellos traían, que normalmente era mucho fruto el que se caía, no creas que era, ay, pues se me cayó una uva, una entre 1000, no, se caía suficiente fruto. La actitud de nosotros, ¿cuál es? No, pues tráete otra gavilla limpia y levanta todo lo que se te cayó, no desaproveches nada. Bueno, en Israel era, déjalo así, para que aquel de escasos recursos en la noche venga y él levante su cosecha. Y era una forma en la que se protegían, donde aquel que tenía podía seguir teniendo, podía seguir siendo próspero, pero también había una bendición para el otro. Sin embargo, Jacob nunca lo hace. Mira, en Génesis 25, vamos a leer varios versículos, varias porciones, nos habla de este carácter de Jacob. Dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, o sea, de lo que cazaba. 27, perdón. Mas Rebeca amaba a Jacob, versículo 29, y guisó Jacob un potaje. Volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me serviría la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró, y le vendió Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y comió y bebió, se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí vemos fallas de los dos lados. El lado de Esaú, ¿cuál es? Menospreció la bendición que Dios le había dado, no la tomó como algo importante. Él dice: pues me voy a morir, ¿para qué la quiero? ¿Para qué quiero yo la primogenitura? Esaú estaba buscando una satisfacción inmediata, quería comer, venía del campo y tenía hambre. Y Jacob sale con este plato de lentejas y le aplica pues un gandallismo, donde él le dice: hermano, dame de comer, y de entrada le dice: te lo vendo entre hermanos, ¿verdad? Es como aquel que trae papitas de niño, ve al Oxxo y compra, ¿verdad? Pero aquí ya estamos hablando de dos hombres maduros. La respuesta correcta de Jacob debió haber sido: te la regalo. Ni siquiera le debe haber puesto precio. Ahora le puso precio, y le puso un precio totalmente fuera de lo ético. Ok, pero te la vendo por tu primogenitura. Ya no le dijo por el animal que cazaste, por la lanza que tienes, por algo que valiera aún más. Cuando tú haces las estadísticas, estamos hablando de que un plato de lentejas vale un promedio de 10 pesos, ya servido, ya preparado. Entonces, por 10 pesos modernos, perdió su primogenitura. Y ves a Jacob haciendo, vamos a decirle, yo le llamo esto, Jacob está haciendo lo que yo le llamo negocios poco éticos. Jacob puede ponerle el precio que quiera, es suyo, pero éticamente no es lo correcto. Él se está yendo a un punto donde está dándole un valor millonario a algo que él claramente sabe que no cuesta eso. Si hubiera sido, es que vuelvo a lo mismo, la ética correcta es: regálaselo, es tu hermano. Vámonos a una parte
comercial entre hermanos, véndeselo al precio correcto. ¿Sí? Si se lo vas a vender, ofrecerlo al precio que digo que es como si yo comprara este refresco en 16 pesos y compro 10 de estos, los meto en una hielera y a las 2 de la tarde los vendo en 50. Pues no manches. O sea, le estás quintuplicando el valor. Véndelo a 15, sácale una ganancia, sí, haz lo que te costó los hielos, tu esfuerzo y gánale, se vale ganarle, pero un precio ético. Son negocios inmorales, se puede decir. Y vemos que de alguna manera ahí dejamos ver que Jacob tenía un espíritu manipulador, es decir, se aprovechaba de las circunstancias para obtener un beneficio. Conocemos la historia está en Génesis 27 del 30 a 40, no la estoy yendo a leer por tiempo, pero ya Isaac va a morir y quiere bendecir a su hijo, y entonces la mamá ayuda a Jacob, la mamá que ahí tenía preferencia, le dice a Jacob, mira, haz el guiso, yo te voy a decir qué lleva, porque yo se lo enseñé a hacer a tu hermano, te lo puedo enseñar a hacer a ti, y vístete con ropa de tu hermano y ponte ropa de animal para que sienta lo velloso de tu hermano, él ya no puede ver. Y va Esaú a cazar y Jacob entra y se roba la bendición. Aquí hay quienes entran en una controversia escritural y algunos dicen, es que no se la robó, ya la había comprado. Pues la había comprado también simbólicamente, porque si él entonces debió haber esperado a ejercer su compra correctamente. El punto donde lo está engañando al papá es porque sabe que hay algo chueco en el proceso. Los dos eran hijos de la misma. Sí, eran mellizos, salieron del vientre al mismo tiempo. ¿Mande? Si eran mellizos, sí, pues no pueden hacer los dos. Siempre tiene que ser por segundos, tiene que ser uno antes que el otro. O sea, no eran hijos de otra mamá para que la mamá, sino nada más serían hermanos, aquí eran gemelos. Y entonces entra este punto y ahí vemos cómo Jacob está ahora deliberadamente robando, mintiendo, suplantando, pero lo más extraño es que sí se lleva la bendición. Regresa Esaú, va a que lo bendiga Isaac y le dice, achis, achis, pues ¿a quién acabo de bendecir? ¿No te acabo de bendecir a ti? No, papá, yo voy llegando. Pues tu hermano se te adelantó y te la ganó. Y se enoja Esaú y le dice, ¿no tienes otra bendición ahí guardada? No. Le dice, y todavía le profetiza y le dice, vas a estar bajo el servicio de tu hermano. Y es donde uno a veces no termina de entender la soberanía de Dios en el trato con el hombre, porque volvemos a mi apariencia y a mi sentir normal. Tal vez ahí debió de haber dicho Isaac, bueno, no, entonces me engañaron, retiro la bendición y te la entrego a ti, pero no, o sea, fue un acto donde ya se había realizado esa bendición, ya se había entregado y Jacob la había obtenido de una manera ilícita. Y ahí podemos ver un principio que es cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, pero en el momento equivocado. Había una profecía. Jacob no tenía que ayudar
deshonestamente a que se cumpliera. ¿Hay profecías que nos involucran a nosotros? Sí. Hay profecías que Dios dice lo que quiere hacer en tu vida y a ti te corresponde hacer lo correcto para que eso ocurra. Ejemplo, cuando a mí me profetizaron que yo iba a ser pastor, que sí estaba llamado al ministerio, pues lo que hice fue prepararme, meterme a un instituto, aprender. No llegué al día siguiente, amor viviente, a decirle a Paul y a R.C. Lewis, quítense, porque Dios dijo que yo iba a ser pastor y se me antoja pastorear aquí, ¿verdad? Hubo un proceso, yo me metí a aprender, hubo una formación en mi carácter hasta el punto donde fui reconocido por quienes eran mis autoridades y fui enviado. Un orden de las cosas. Sin embargo, Jacob tenía una profecía que no involucraba lo que él hizo, porque lo que él hizo era quebrantar principios éticos y principios morales. Ciertamente aún no estaba la ley, pero sabemos que es incorrecto robar, sabemos que es incorrecto mentir, sabemos que Dios es un Dios santo. Entonces, Dios permite, porque en su plan todo esto sigue encauzado un plan, pero Dios va a tratar la vida de Jacob. Eso es lo que muchas veces nosotros no terminamos de ver, que Dios sí trató la vida de Jacob y que Jacob tuvo consecuencias aún en sus hijos, en la forma en la que trató con ellos, de cómo sus hijos aprendieron a hacer tranzas y a sacar ventaja de los demás. Porque básicamente lo que Jacob era un ventajoso. ¿Sí me explico? Esa gente que siempre te está llevando la delantera para un propósito personal. No te quiere ayudar, no quiere ser bendición para tu vida, tampoco te quiere dañar, simplemente él está pensando primero en él, cuando en el reino nosotros servimos a los demás y vivimos para los demás. Amén. Así que la palabra nos muestra que Jacob iba a heredar la bendición, pero la obtuvo de una forma no aprobada por Dios. La vida de Esaú, Hebreos 12, 16 y 17, es considerado como una vida de una persona profana, y una persona profana es aquella que prefiere los beneficios naturales que los espirituales. Hebreos 12, 16 y 17 dice: no sea que haya fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es decir, Esaú, contrario a Jacob, era una persona que no tenía en cuenta la bendición espiritual, él quería la bendición natural, ¿ok? Y Jacob quería la bendición espiritual, pero usaba medios carnales, usaba sus propias formas. Cuando Abraham hizo algo parecido, que fue tener un hijo con la sierva de Sara, no entendiendo los procesos de Dios y queriéndole ayudar a Dios, lo que dio a luz fue a un Ismael, que hasta la fecha hay enemistad entre las naciones que proceden de Ismael y la nación de Dios que procede de Isaac. Cuando tú y yo actuamos carnalmente y le queremos ayudar a Dios, vamos a tener consecuencias que nos pueden perseguir a nosotros y a nuestras generaciones. Vamos a dar a luz a cosas carnales. Juan 3 lo dice muy claramente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo te hago una pregunta para que tú medites en tu corazón, y es:
aquellas cosas que tú ahorita haces, tu trabajo, tu ministerio, ¿cómo estás sembrando en eso? ¿Estás sembrando en lo espiritual o estás sembrando en lo natural, en lo carnal? Porque todos sembramos en las dos medidas. No hay nadie fuera de Jesucristo que no haya sembrado, aunque sea un porcentaje, en la carne. Somos carne, tenemos esa tendencia. Lo que debemos procurar es que nuestra siembra sea mayormente espiritual. Este consejo me lo dio precisamente el que era mi pastor, Paul, en uno de esos tiempos donde estaba soltero. Sigo estando, pero bueno, estaba más soltero que ahorita. ¿Por qué? Porque en ese entonces era un deseo en mi corazón, era un ídolo. Ahorita ya no. Entonces me acuerdo que en un consejo me dijo: mira, esto es bien sencillo, porque yo estaba como David, cuando David está en el Salmo y dice: ¿por qué los impíos prosperan y los justos no? ¿Se has leído esa parte? Que dice: les va bien, reniegan de Dios, no consideran a Dios y tienen estas bondades. Y yo estaba en mi punto de tal chavo y tal chavo no obedecieron los estándares, las reglas que pones en el grupo de jóvenes de no salir solos, de esto y de aquello, y ya hasta se van a casar. Y uno que le está echando ganas, no le das chance de tirarle el rollo a la morrita que te gusta. Y básicamente lo que me dijo fue: mira, deja de estar viendo a los demás, concéntrate en ti. Me dice: todos los que tú me mencionas y tú, en este momento, en esta etapa de estar buscando una pareja, pueden sembrar en la carne o en el espíritu. Tú puedes ir y tirarle rollo, o puedes orar por ella, que Dios hable a su corazón. Tienes las dos opciones. Una es en tus fuerzas. Una depende de qué tan buen verbo eres, de qué tan chido te sientes para tirar el rollo. Y otro implica que Dios conteste, o si Dios no tiene interés en que haya esa relación, no conteste nada. ¿Qué prefieres tú? Pues ¿qué prefiere uno, verdad? Cuando es cristiano de veras, pues dices, pues que sea Dios y no yo. Me dice: ¿se pueden casar? Me dice: pero si esa relación estaba sustentada en tus fuerzas, el día que pasen una crisis y tú estés en escasez, tú estés en una situación difícil, pues es más fácil que se divorcien a que si fue Dios el fundamento totalmente de esa relación. ¿Qué quieres tú? Porque la prueba la vas a tener. Por más cristiano que seas, vas a pasar situaciones difíciles en el matrimonio. Con fulana, fulano o fulana, la que me digas, vas a pasar situaciones difíciles. ¿Qué quieres tú? ¿En qué quieres sembrar? ¿Está prendida aquella? Bueno, desconéctala porque está metiendo. Sí, está. Bueno, checa. Entonces, ¿qué quieres tú sembrar? ¿En qué quieres sembrar? ¿Cómo quieres que se dé esa siembra? En el ministerio igual. Dios tiene un llamado para ti y tú puedes servir en una iglesia, echarle ganas, estar bajo un liderazgo, que ese liderazgo reconozca lo que Dios tiene en ti, después te envíe y te apoye. O tú puedes un día de repente decir: me salgo de aquí y yo abro algo. Uno es carnal y otro es en los tiempos de Dios. ¿Qué quieres sembrar tú? Las dos la puedes hacer y posiblemente en las dos encuentres cierto grado de bendición. Pero lo que siembres en la carne, si sembraste poquito, no creas que cosechas poquito. La ley de la siembra y la cosecha es que siembras poco y cosechas mucho, de los dos lados.
Así que si sembraste 50 y 50, pues prepárate porque vas a tener un 50 multiplicado por 100 de carnalidad. Si sembraste, él me dice, el truco está en que siembres lo menos que se pueda, que si sembraste fue porque fue por error, no deliberadamente. ¿Sí me entiendes esa parte? Porque todos la vamos a regar, no somos perfectos, pero que minimices lo más que puedas el impacto de la carne en tu matrimonio, con tus hijos, en el negocio, en el trabajo, en las finanzas, en el ministerio. En todo se aplica esta ley. Yo te estoy dando el ejemplo de lo que me dijeron a mí para eso. Yo te doy un ejemplo en cuanto a el ministerio. Yo jamás me he promovido en el ministerio. Jamás le he hablado a pastores amigos para decirles: oye, invítame a predicar, quiero ir a tu iglesia a predicar, traigo una palabra para ustedes. No. Yo tengo contados con los dedos amigos que ellos me han dicho de su boca: cuando tengas una vuelta para acá, avísame porque te quisiera invitar. Ya me abrió la puerta. Con esos amigos sí les aviso: oye, voy a andar en Monterrey, ¿cómo ves? No, pues sí, ya sabes, esta es tu casa, etcétera. Bueno. Pero otros que jamás me han dicho eso, jamás he mandado un reporte: mira lo que estamos haciendo, mira, te comparto mis predicaciones de YouTube para que las veas, para que veas qué picudo soy y de repente me invites. Y hay ministerios que giran alrededor de la autopromoción, del marketing, de contratar compañías de mercadeo, de pagar publicidad. Son medios carnales para obtener fines espirituales. Y tenemos que saber nosotros escoger cómo lo vamos a hacer. Porque Jacob tenía una promesa, lo que él hizo fue adelantarse de una manera en su carne. ¿Ok? Aquí puse: Jacob tomó 2 atajos, manipuló y robó. Sus atajos se pueden resumir en esto: ser legal pero injusto. Porque él pudo apelar a la legalidad de lo que de lo que compró. Compró una primogenitura por un plato de lentejas. Es como esos movimientos, ¿verdad? Que tú dices, eso claramente no es ético. Tenemos que ser nosotros como creyentes, trabajar de otras maneras, de las maneras correctas, de las maneras legales y éticas. ¿Ok? Como creyentes, puse aquí, tenemos que movernos en la justicia de Dios y no en lo legal del mundo. Hay muchas cosas que los gobiernos terrenales aprueban y son legales, pero delante de Dios son injusticia. Ejemplo, el aborto. El aborto lo hacen legal en diferentes países y aquí en México en casi ya todos los estados. Pero no porque sea legal es algo que Dios está permitiendo. Nosotros tenemos que levantarnos y decir, eso está mal. En la justicia de Dios y no en lo legal de los gobiernos del mundo. En ciertos países es legal tener 2 esposas o 3, las que puedas mantener. ¿Es correcto? ¿No es correcto delante de Dios? En el matrimonio homosexual ya es legal. ¿Es correcto? No es correcto. Así que nosotros como creyentes, cada que entre más nos acercamos
al fin de los tiempos, más ambiguo se vuelven estos puntos y caemos en esos errores de caer en lo que, pues es que el mundo lo está legalizando y lo está viendo bien. La impaciencia es el fruto de la carnalidad. Jacob era un hombre meramente carnal y fue un hombre impaciente. Tomó la bendición cuando no era el tiempo de Dios. Consecuencia, tuvo que huir. Cuando huye, pasa por un lugar que se llama Betel. Está en Génesis 28, del 10 al 22. La historia nos cuenta que Jacob se duerme, se recuesta sobre una piedra, tiene un sueño, tiene una visión, y en esa visión Dios le da una promesa. Dios le dice: no te dejaré hasta que haga contigo todo lo que he dicho que voy a hacer, y te traeré de regreso a esta tierra de la cual hoy estás huyendo. Y Jacob saca su negociante. Aquellos que negociamos con Dios, y realiza lo que se le llama un voto de conveniencia. Versículo 20 dice, de Génesis 28, 20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en el que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Se parece a muchos de nosotros, ¿no? Mira, Dios, si tú me bendices, si yo voy y regreso en paz, si me va con ganas y vuelvo, entonces vas a ser mi Dios. Y yo me imagino a Dios tipo Shark Tank, ¿verdad? Así como negociando con Jacob, diciéndole: estoy fuera. Sí, o sea, yo soy Dios, te cumpla eso o no te cumpla eso. Vemos que eso es un voto que nace del corazón de Jacob y representa esa parte de nuestra carnalidad, de no saber pasar por procesos y de decir: si Dios está conmigo, entonces que me lo demuestre. Y si me va bien y Dios me prospera, el día que Él me prospere, yo voy a diezmar como debo de diezmar. Oye, pero ahorita puedes diezmar. No, pero ahorita no tengo. ¿Cuánto tienes? 10 pesos. Pues 1 peso es el diezmo. No, pero me voy a quedar sin 10. Mira, mejor cuando Él me dé 2 millones, entonces sí diezmo. Esa es la mentalidad jacobita. Primero dame y después ya yo me entiendo contigo. Es un voto de conveniencia. Si tú me das, si tú haces, si tú aquello. Y muchos le ponemos otros precios. ¿Sí? Si tú haces que en mi familia me vaya bien, yo te voy a venir a servir. No siempre es dinero. Mira, si tú haces esto o aquello, voy a empezar a echarle ganas. Voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a servir, voy a empezar a participar. Qué sé yo, tenemos nuestros votos que hacemos con Dios, cuando Dios nunca ha puesto esos votos como parte de la relación con Él. Pero crecemos en una cultura que se nos ha enseñado eso. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Zamora, mi mamá traía un pleito con Saúl, y era de que Saúl se tenía que vestir de San Judas Tadeo e ir no sé a qué iglesia, tenía que ir a hacer no sé qué. Y Saúl estaba bien enojado. Entonces, yo no me quiero andar disfrazando de nada. ¿Y sabes cuál era el rollo? Que mi mamá había hecho una manda. Había prometido que si Dios hacía algo a su favor, Saúl iba a ir vestido de San Judas Tadeo. Y yo digo: mira qué inteligente mi mamá. Negocia con los burros del vecino.
¿Sí me entiendes? Porque no dijo, yo voy a hacer algo, no. Mi hijo va a ir vestido de algo. Eso está metido en la cultura. Y eso lo traemos y lo metemos al cristianismo. De ahí salen las famosas maratónicas. Yo siembro cierta cantidad para que Dios me dé un milagro. No funciona así. Dios es bueno, siembre o no siembre. Yo diezmo no porque me dé milagros, diezmo porque así lo ha indicado en la ley y eso me basta. Que además tengo beneficios, sí, pero así no tuviera ningún beneficio. Si Él lo ha mandado, se hace y se cumple y se acabó. Él es digno de eso y más. Soy pastor, no porque si no soy pastor me va a caer un trueno. Soy pastor porque en eso está la plenitud, porque para eso me llamó el Señor. Y hago otras cosas pero créeme, cuando estoy haciendo cosas laborales, nunca hay la misma plenitud de cuando estoy haciendo algo pastoral, aunque sea haciendo cálculos de dinero que no tenemos. ¿Sí me entiendes? Estamos orando por unos climas y eso es pastoral, es parte del ministerio, estar orando que Dios provea para esos climas. Es creerles, andar checando. Y uno diría, aún en eso hay deleite cuando estás llamado a eso. Nuestra lucha para abrirnos paso a la fuerza debe de terminar con un quebranto personal. Fíjate, Jacob llegó y encontró a su suegro, o al que iba a ser su suegro, y empezó a trabajar para él, y le gustó una de las hijas. ¿Cuál hija le gustó? La más chica. Y le dijo, te voy a trabajar por ella 7 años. Y los trabajó. ¿Y qué hizo el suegro? Le dio la grande, le dio gato por liebre. ¿Y qué tuvo que hacer Jacob? Trabajar otros 7 años por la hija que quería. El estafador salió estafado. Y esa fue la vida de Jacob fuera. De repente el papá le dice, mira, las ovejas que nazcan de tal manera, esas son mías, porque eran las que estaban naciendo mayormente. Y no se dejó estafar y dijo, pues vamos a aplicarles, y las puso a beber agua delante de unas ramas recortadas y todo, hizo lo que tenía que hacer, y salían las otras. Y cuando salían las otras, el suegro se lo cambiaba. Decía, no, siempre no, son las otras, y así lo traía. Tranza y tranza. Jacob terminó siendo transado continuamente por su suegro y termina huyendo para buscar manipular de nuevo al hermano. ¿Cómo manipuló de nuevo a Esaú? Empezó a mandar regalos por delante. Empezó a mandar grupos de personas que tenían regalos para que antes de que se lo encontraran a él, se fueran encontrando los regalos. Jacob todo lo estaba solucionando en la carne. No vemos a Jacob orar, Dios, ayúdame a reconciliarme con mi hermano. ¿No vemos eso? Hasta que Jacob llega con el ángel en Génesis 28, entre Génesis 28 y Génesis 32, y pelea con el ángel. Vemos aún en la pelea con el ángel que Jacob es una persona difícil. Le aguanta la pelea al ángel toda la noche. Sí, era una persona complicada. Hasta el momento del quebranto es donde Dios hace algo. ¿Cuál fue el quebranto de Jacob? Cuando Jacob le dice y reconoce quién es él. Y le dice, no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Y le dice el ángel,
¿cómo te llamas? Y él ahí reconoce, dice, yo soy Jacob. O sea, él reconoce, dice, yo he sido un tranza, yo he sido un ladrón, yo he sido todo esto. Hasta que se quebranta y reconoce quién es él, entra la promesa que estaba estipulada ya desde antes. Porque aunque Jacob tenía la bendición del papá, no estaba operando en la plenitud de la bendición de Dios. Y le dice el ángel, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino será tu nombre Israel. Y le pone el nombre que va a llevar la nación entera en él. Pero fue hasta que dijo, yo he sido un usurpador. Quebrantarnos tiene que ver no con llorar, no con pasarla mal. Quebrantarnos tiene que ver con decirle a Dios, este soy yo. Estas son mis fallas. Isaías, cuando ve la visión de Dios, dice, ay de mí que soy muerto, porque teniendo yo labios inmundos y perteneciendo a un pueblo de labios inmundos, he visto al Señor. Es decir, reconoce su pecado. ¿Y qué hace el ángel en la visión? Toma un carbón encendido y sella los labios de Isaías en una figura de santificación. Reconociste que tu pecado es cómo hablas, estoy santificando cómo hablas. Jacob dice, este soy yo. Muchos de nosotros hay cosas en nuestra vida que ya las hicimos a nuestra manera. Ya fuimos ventajosos, ya aplicamos la de mejor pedir perdón que pedir permiso y ya estamos ahí. No hay marcha para atrás. Ojalá pudiéramos meternos a una máquina del tiempo, llegar con Abimael del pasado y decirle, no hagas esto, pero no puedo. Lo que puedo es decirle delante de Dios, reconocer que quebranté algo que no debí de quebrantar y estar dispuesto a no quebrantarlo de nuevo. Ahí entra la restauración. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Él está con el quebrantado. El quebranto nos coloca en la posición correcta delante de Dios para poder restituir las cosas que deban de ser restituidas. Hoy en día vivimos en una iglesia muy golpeada por el mundo, con muchas formas de trabajar que no son las de Dios, que son meramente del mundo. Iglesias que contratan gente de otras iglesias por dinero. No es la forma del mundo. Perdón, no es la forma del reino, es la forma del mundo. Sí, yo trabajo en Coca-Cola y veo que el de marketing de Pepsi la está rompiendo y le hablo y le digo, oye, ¿qué te ofrecen allá? Esto y esto y esto, yo te ofrezco más, vente a trabajar conmigo. Laboralmente eso no está mal, es legalmente permitido. Ya depende de la ética de cada quien, pero en la ética moderna ni siquiera se considera antiético, porque lo que te va a decir una persona, pues yo tengo que pensar en mí. Si Coca-Cola mañana quiere me corre, entonces yo tengo que pensar en mí e irme si ahorita es la oportunidad.
En el reino de los cielos no se contrata gente, porque si se contrata gente, no tenemos gente llamada, tenemos gente asalariada. Hay un dicho que déjame me acuerdo bien de él. Creo que es algo así como esto: el que sirve a Dios por dinero, por más dinero se va con Satanás. Algo parecido. No, el obrero es digno de su salario. Lo que está mal es yo hablar con Enoc, bueno, no con Enoc, hablarle a Ricardo, al que es copastor de Enoc, y decirle: Rica, ¿cuánto te ofrece Enoc allá? No, pues me da una ofrenda de tanto, yo te la duplico, vente a trabajar conmigo. Porque entonces me estoy trayendo un jornalero. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo correcto? Que aquí desarrollemos a un Rica, que aquí invirtamos en la vida de los que están aquí para que crezcan al punto donde pueden servir y trabajar de la iglesia. No es lo correcto. Y en Estados Unidos se mueve mucho. En Estados Unidos hay vacantes, hay bolsas de trabajo dentro de las iglesias y tú te puedes postular como si fuera OCC o Computrabajo. Sí, tengo tal instituto, graduado de tal, he trabajado en tantas iglesias, en estas áreas. Y te va a hablar un reclutador: oye, tenemos vacante de un pastor de jóvenes en una de nuestras iglesias. Tanto de sueldo, casa, esto y aquello. ¿Cómo ves? Y en Estados Unidos el 60% de las iglesias así trabaja. Pero son las éticas de empresas, no son las éticas del reino. ¿Sí? En la ética del reino, mi amado, no nos gusta porque normalmente implica mucho tiempo de espera y de proceso, de paciencia, de estarte formando, de estarte capacitando. Cuando mejor te va, a veces 5 o 6 años. El proceso que yo viví de ser cristiano con un llamado a poder servir al Señor fueron alrededor de 6 o 7 años. Tampoco fueron los 15 que pasó David en el desierto. Ha habido más. Conozco compañeros, ¿verdad?, que han pasado 10 años de que recibieron un llamado y empezaron a servir y empezaron a tener un lugar en su iglesia y se les contrató de tiempo completo, pero en la iglesia en la que nacieron, me explico, ahí fueron creciendo y desarrollando cierta carrera, y esa misma iglesia de repente, si hay un llamado pastoral, los impulsa a abrir algo y estar en una red, estar en una cobertura. Esas son las formas del reino. Hoy tenemos pastores que quieren abrir una iglesia, la cobertura le dice: no es tiempo, pero tienen otro amigo por allá que ofrece coberturas y que sí se las da, y dejan una cobertura y se van con otra. Esos son los peores, ¿verdad? Otros que dicen: no, pues Dios y yo, no me entiende, no es aquí, y se salen. Y entonces estás operando en principios de impaciencia y de hacer las cosas en la carne. Y volvemos a lo mismo: todo lo que tú siembres en algo en la carne va a dar fruto en la carne o en el espíritu, dependiendo en qué sembraste. Pero estamos tan contaminados como iglesia occidental con el aparente éxito, o sea, queremos números, queremos esto, y de repente llega gente de otra iglesia, dividió otra iglesia y llegan aquí un grupo de 3 familias. Oigan, es que sentimos venirnos para acá. ¿Por qué? ¿Por qué se están yendo de la otra iglesia? Habría que analizarlo. ¿Sí? Muchos pastores: gloria a Dios, está creciendo la iglesia. No, hay que ver, bueno, ¿y por qué se están viniendo? No, es que en aquella iglesia hay una herejía, están compartiendo falsas doctrinas. Mira, aquí está comprobado y vemos que ustedes comparten la sana doctrina. Ok, bienvenidos. Pero si es, no, es que
me regañaron y me disciplinaron y me sentaron 6 meses y yo creo que no es justo y mejor me vengo aquí. Mira, traje a todo un grupo de alabanza, tú que ocupas un grupo. Pues no, pues cuando mucho, bienvenido a la iglesia, pero pasa el proceso de todos. Siéntate, discipúlate. ¿Sí? Porque como pastor tampoco los puedo decir, no vengas. Pero lo que sí puedo es investigar por qué está viniendo y decirle al menos, tráeme una carta de recomendación de tu pastor. Seguramente ahí van a ir a buscar otra iglesia, porque van a saber que aquí no va a ser el lugar donde puedan hacer lo que quieren hacer. Y te vacunas tú mismo, ¿verdad? Pero hay cada cosa en serio en la iglesia moderna que tú dices, wow. Y yo te lo digo para que tú aprendas a operar en tu vida en principios lo mismo, de espirituales. Es que el ministerio no crece tan rápido como yo quisiera. Tú tienes 2 opciones: orar, prepararte tu palabra, hacer lo que debes de hacer, invitar y dejar que Dios traiga el crecimiento, o buscar un medio carnal para atraerlos. No, es que pues vamos a hacer estas estrategias, mira, vamos a meter a gobierno aquí que nos ayude a impulsar. Y gobierno es gobierno, la iglesia es la iglesia, son 2 temas distintos. ¿Sí? No, pues es que mira, necesitamos 3 climas aquí, 3 arriba, el presupuesto. Pues vamos mandando cartas, hacer una asociación civil y mandar cartas a todos lados. O podemos orar que el Dios de la plata, del oro, haga la manera para que lleguen esos recursos. Nos dé el ingenio para trabajar para obtenerlos, o de alguna manera vengan. Pero ¿tú crees que para Dios es difícil? Justamente hoy estaba leyendo, qué bueno que lo leí en la mañana y para no agüitarme ahorita en la tarde. Sí, que dice la palabra, para Dios no es difícil salvarnos con muchos o con pocos. Él puede, con lo que haya, 5 panes y 5 peces pueden alimentar a una multitud. Así que tenemos que adecuarnos, y a veces es la forma estrecha, es la forma larga, es la forma que no da fruto rápido, pero también es la forma que tú, cuando dé fruto, puedes saber que no fuiste tú, que fue Dios. Toda la gloria se la va a llevar el Señor, porque a nosotros nos consta que si es por nosotros, no sale, no se dan las cosas, pero como es Dios moviéndose, todo avanza. Y ese fue el error de Jacob. Jacob tenía la promesa y se adelantó. Cuando Jacob deja de pelear con el ángel, queda una marca física donde ya no camina igual, ya no es el mismo. A partir de ahí agarró la onda y viene un cambio en su vida, pero también durante ese tiempo sembró en sus hijos. Sus hijos crecieron siendo medio gandallitas, engañaron a toda una tribu, ¿verdad? Circuncídense y les vamos a dar a nuestras hermanas. Y cuando estaban circuncidados, en el día que más tenían dolor, llegaron y los mataron a traición, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a cosechar y podemos transmitir lo incorrecto a nuestra gente alrededor cuando somos personas, vuelvo a lo mismo, que somos legales pero no éticos. Sí, hay una diferencia entre lo legal y lo ético. Hay que manejar la ética del reino. Amén.